Muy buen día. Les habla el maestro Irving Vázquez Cruz, profesor de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Hoy veremos el tema riesgo socioambiental, un acercamiento conceptual. El riesgo por fenómenos de origen natural es el impacto o daño esperado en una sociedad con un cierto nivel de vulnerabilidad, es decir, son las pérdidas económicas y materiales esperadas por este tipo de evento. ¿De qué depende el riesgo? Depende de la organización comunitaria, si tenemos estructuras resistentes y planes de prevención y mitigación desde el enfoque de la gestión integral de riesgos. Para ello es importante recordar la definición que ocupan académicos de la UNAM respecto a el estudio del riesgo. El riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad, donde el peligro es un indicador que nos va a denotar la probabilidad de que ocurra un evento con el potencial de generar un daño en un periodo determinado en una zona determinada. ¿Qué tan probable es que ocurra un sismo o un evento desastroso y que impacte social y económicamente en una comunidad en un cierto tiempo? Con el peligro consideramos los términos de probable, lugar de afectación y cuándo. Peligros de origen geológico. Los peligros de origen geológico son los generados por movimientos internos de nuestro planeta como lo son los sismos y las erupciones volcánicas, y los que ocurren en la superficie terrestre y que no se encuentran asociados directamente por el efecto del agua o la atmósfera, como son los deslizamientos de la Tierra. Como parte de estos fenómenos también tenemos los tsunamis. El motivo es que su origen es debido a sismos que ocurren en el fondo marino. Peligros de origen hidrometeorológico. Son aquellos que son originados principalmente por la acción del agua y las condiciones atmosféricas. Dentro de esta clasificación podemos encontrar a los huracanes, las inundaciones, las granizadas, las heladas, las sequías, por ejemplo. Con ello entendemos que el peligro se va a asociar con los fenómenos naturales y lo que erróneamente se le ha llamado desastres naturales. Es así que, considerando nuestra definición de peligro, podemos decir que un peligro por huracán podría describirse de la siguiente manera. Existe un 80% de probabilidad de que un huracán categoría 5 impacte en la península de Yucatán, México, el próximo año. Se da un indicador de probabilidad, el tipo de peligro, el lugar y el tiempo. ¿Qué es la vulnerabilidad? ¿Cómo la debemos de entender? Debido al asentamiento de la población en zonas altamente expuestas a todo tipo de peligro de origen natural y a sus condiciones socioeconómicas, la comunidad tiene distintos niveles de vulnerabilidad. La vulnerabilidad entonces tiene orígenes sociales, políticos, económicos, asociados a una situación de pérdida que van de 0 o a 1, o sea, total. Niveles de vulnerabilidad, es decir, de acuerdo al nivel de vulnerabilidad, las comunidades son susceptibles a niveles bajos, moderados o altos de daño, humanos o materiales, así como ambientales, inclusive sociales y emocionales. Debido a que la medición de la vulnerabilidad nos da una idea de alto o bajo grado en el que un elemento físico o social se encuentra propenso a ser dañado, su evaluación es de suma importancia para cualquier estudio de riesgo. En la siguiente imagen podemos ver que la vulnerabilidad ha sido determinada por líneas de colores, donde el rojo indica vulnerabilidad muy alta y el amarillo claro una vulnerabilidad muy baja, mientras las leyendas para mapas de capacidad adaptativa, el rojo tiene que ver con capacidad adaptativa muy bajo y el amarillo con capacidades adaptativas muy altas. Los factores de la vulnerabilidad. Algunos factores que inciden en la vulnerabilidad son la fragilidad económica, social, ambiental y política. Existen distintos métodos de evaluar la vulnerabilidad. La mayoría de estos son subjetivos debido a que no existe una metodología universal heterogénea. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones actuales tienen como objetivo pasar de lo cualitativo a lo cualitativo. Elementos para evaluar. ¿Quién es vulnerable? ¿A qué se es vulnerable? ¿Por qué se es vulnerable? Existen diferentes tipos de vulnerabilidades, en las que resaltan la vulnerabilidad social,
la vulnerabilidad física, la estructural y la económica. Es entonces que la vulnerabilidad son las condiciones que hacen susceptible a una comunidad a ser dañada. La vulnerabilidad de una población son las condiciones sociales y económicas que la hacen susceptible a ser dañada por eventos externos. Estos eventos externos, en lo que concierne al riesgo socioambiental, tienen que ver con los peligros hidrometeorológicos y geológicos. Por otra parte, tenemos que la gestión integral de riesgos son acciones tomadas por las instituciones, autoridades, tomadores de decisiones para proteger a una sociedad. Son las acciones que toman para mitigar o reducir el riesgo debido a todos los fenómenos existentes en una comunidad a los cuales están expuestos. De esta manera, los niveles de riesgo están asociados a las condiciones económicas, sociales y de preparación que tengamos. La percepción del riesgo. El estudio de la percepción del riesgo desde la perspectiva de las ciencias sociales supone el estudio de las creencias, juicios de valor, actitudes sociales y culturales que las personas tienen frente a las fuentes de peligro o de riesgo en el contexto de la cotidianidad. El estudio es fundamental de forma preventiva. En situaciones de emergencia, contingencia y rehabilitación, va a incidir directamente en las decisiones, lo cual es parte de un fenómeno sociocultural complejo. Al ser el riesgo una posibilidad, existe una diferencia entre el riesgo real y el riesgo percibido. Douglas nos dice: la población expuesta no percibe los riesgos de la misma manera que los expertos determinan. Esto llevó a otros autores como Sadman a poner diferentes modelos que nos explica primeramente. Peligro alto tiene que ver con la percepción de riesgo baja. No habría una adecuada gestión integral de riesgo. La población no observa, no percibe que hay un peligro alto. Sin embargo, el peligro está presente y entonces los canales de comunicación y de información no han sido los más correctos. Peligro bajo, percepción de riesgo alto. Es el segundo modelo de percepción debido a la falta de comunicación entre la población y los especialistas. El público percibe un mayor riesgo a su alrededor de que realmente existe, provocando inconformidad y protestas ante las instituciones responsables de seguridad y protección civil. Peligro alto, percepción de riesgo alta. Peligro y percepción del riesgo moderado. El peligro real y el peligro percibido son altos o moderados, por lo que a pesar del peligro existente, la correcta comunicación entre el público y los especialistas desarrollará una gestión del riesgo correcta.